Somos Guerreros de Cristo Internacional. Esta es la serie Volviendo a las Bases. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. En esta ocasión vamos a traer lo que es la enseñanza del desierto, un proceso en mi vida. Desierto, una alegoría de un proceso. Para los que no saben qué es una alegoría, es una representación en las que las cosas que tienen un significado lo colocamos en un significado simbólico para identificarlo. Por ejemplo, ¿por qué los procesos los llamamos desierto? Porque son lugares hostiles, secos, duros, lugares donde te cansas y sientes que te puedes hasta morir. Todos pasamos alguna vez algún desierto. En esta ocasión sabemos que hablando de desierto es proceso. Proceso que trae abatimiento, soledad, escasez, desnutrición espiritual, deseos de rendirse. Pero hay dos maneras por las cuales nosotros llegamos a este punto. Número 1, nuestra mala manera de vivir. Y número 2, el proceso de Dios para poner a prueba nuestra fe. Si tú tienes Biblia en mano, me gustaría que te fueras a la primera carta de Pedro, capítulo 4, y lo podemos leer del verso 14 al 16. Yo utilizo versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Eterno: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Aquí podemos identificar los dos puntos que les mencionaba. Podemos entrar en un desierto por nuestra mala manera de vivir o por un propósito de Dios para probar nuestra fe. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, por el glorioso Espíritu de Dios que está continuamente sobre de ustedes. Si estás en alguna dificultad y de repente tú no eres causante de esta, dichoso tú porque Dios te está poniendo a prueba para poderte desarrollar. Identifique qué es poner a prueba y qué es colocarle en una tentación. No confunda. Ponerlo a prueba es acrisolarlo, es mejorarlo a través de un proceso, como lo hizo con todos los hombres de la Biblia. En el verso 16 dice: pero si sufren por ser cristianos, no deben avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Si las cosas pasan porque tú eres fiel a Dios, dichoso tú. Pero de igual manera hay una manera de la cual nosotros nos metemos en un proceso, o sea, un desierto, pero no ha sido por causa de un propósito, sino por una mala manera de vivir. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, o sea, una persona que está en una cárcel, que de repente ha perdido su familia, que ha perdido a sus seres queridos por andar en lo que son asaltos, ladrón, criminal, o por meterse en asuntos ajenos, cosas que debería de haberse guardado, pero no lo hizo en su momento y se metió en graves problemas. Pero aún así, una persona que está en ese punto, si se arrepiente y da su vida a Cristo, el Señor lo puede restaurar. Porque Dios tiene propósito para aquellos a los cuales lo invocan. El propósito de Dios. Vamos a ver los propósitos de Dios. El desierto y su propósito divino. Número 1. El primero está en el libro de Oseas. Vamos a dirigirnos al libro de Oseas capítulo 2, verso 14. Uno de los propósitos de los cuales Dios te puede llevar a un desierto o permite que por tu mala manera de vivir vayas al desierto
es por lo siguiente. Oseas 2:14 dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Uno de los propósitos que Dios permite que una persona esté en el desierto es para enamorarnos, para despojarnos de los ídolos que tenemos en nuestra vida y nos podamos enfocar en el único que realmente nos puede ayudar, en enamorarnos del verdadero, en dar nuestra vida a aquel que realmente vale la pena. Si nosotros nos vamos al libro de lo que es la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 21, el Eterno nos dice a través de su palabra: hijitos, cuídense de los dioses falsos. ¿Usted cómo puede identificar a un Dios falso? Todo aquello que está en primer lugar en su vida, antes que Dios, es un ídolo. Puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, el teléfono, su trabajo, hasta usted mismo. Nadie puede estar en el lugar que le pertenece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él es el primero. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Él es el número uno de nuestra vida. Y para que no los vayamos solo mentalmente, vayámonos a Deuteronomio 6:15. Dice Deuteronomio 6:15: porque el Señor su Dios que está con ustedes es un Dios celoso y puede enojarse contra ustedes y destruirlos totalmente. Dios no comparte su gloria. Dios debe de ser el número uno en tu vida. Dios debe de ser el principal. Cuando dice la Escritura tu primer amor, imagina un podio donde está el ganador, el que tiene el oro. Los demás son podios que van abajo del número uno, y el número uno debe de ser Dios. Si no pasas el desierto, no vuelves al redil. Porque lastimosamente las personas como nosotros aprendemos solamente cuando vamos al desierto. ¿Dónde clamamos realmente a Dios? En el desierto. ¿Dónde buscamos realmente a Dios? En el desierto. ¿Dónde realmente leemos las Escrituras y ponemos atención a la palabra de Dios? En el desierto. Mientras estuvimos con una vida tranquila y gozosa, no nos interesó nada de Dios. Para llegar al cumplimiento del propósito divino, necesitamos ser procesados. El Señor cumplirá en mí su propósito. En este caso sería en ti también. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Muchas personas quieren que Dios cumpla su propósito en ellos, pero no quieren atravesar un proceso. El plan de Dios se terminará cumpliendo en ti, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, no porque lo merezcas, sino porque Dios te ama y Él nunca desampara la obra de sus manos. Reflexiona lo que dice Salmo 138, 8. El Señor cumplirá el propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Cuando nosotros estamos en un desierto, no dejan de haber tormentas de arena que nos azotan. ¿Qué importa lo que digan los demás? Las burlas, las calumnias, los juicios, críticas que se levantan contra ti. Muchas veces es bueno no poner atención a lo que dicen de ti, otras veces sí. Por ejemplo, si tú estás en contra de la palabra de Dios y estás dando mal testimonio, sí es importante escuchar lo que están diciendo de ti, porque tú eres un embajador, un representante de la palabra de Dios. Pero de repente, si estás en un proceso y que la gente levanta calumnias, juicios, burlas, críticas de cosas que no saben, solamente son utensilios y dardos de Satanás, no hay que ponerle atención. No puedes desmayar en medio del proceso. Debes mantenerte firme, porque has de ver la honra de Dios en la tierra de los vivientes.
Tal vez habías estado sintiéndote deprimido, afligido, sin fuerzas, con ganas de abandonarlo todo. Cuando estamos en un desierto sentimos esos síntomas y nos pasa absolutamente a todos. Pero al ver este proceso en este camino del desierto, al sentir los azotes de las tormentas y todo lo que está en contra de nosotros, la falta de agua, la falta de alimento, es un lugar hostil para la vida de cualquier persona. Es ahí donde Dios va a mostrar su poder. Tú dirás, ¿por qué Dios nos sacó al pueblo de Israel de Egipto? E inmediatamente, porque Él quería mostrar su poder, así como lo hará contigo. Estas son las herramientas que Dios te va a dar para su camino, para tu camino en el desierto. Coloquemos atención a la palabra de Dios y recordemos estos textos que Dios nos manda en este día. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice su palabra. Pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. Es el mismo Dios que con su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, comunión con Jesucristo. Amén. Qué preciosa palabra. Este desierto nos hará firmes, fuertes, seguros. Tremendo. Si no, vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, que dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Así que no te va a dejar que te venzas. Tú miraste cuando caminó Pedro sobre las aguas y de repente tú dices, se hundió, pero algo que tienes que mirar es: jamás Jesucristo iba a dejar que se hundiera. Eso tenedlo por seguro. Pudo haber fallado Pedro, pero no lo iba a dejar que se hundiera. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si no, miremos segunda carta a los Corintios. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, a ver qué nos dice su palabra. La palabra del Eterno dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose en mí el poder de Cristo. Qué tremenda palabra, qué tremenda escritura. Filipenses capítulo 1, verso 2 dice su palabra: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. En este proceso tomamos esas palabras que dicen que Dios derrame sobre nosotros la gracia y la paz que necesitamos, porque eso es una de las cosas que más necesitamos en nuestra vida de proceso. Como segunda carta a los Corintios nos vuelve a decir, vámonos al capítulo 1 y esta vez del verso 3 al 4, la palabra dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y Él es Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Tú en este camino, en el desierto, en este proceso vas a mirar muchas personas que están igual a ti, pero de repente tú has podido probar el maná que se ha derramado en el desierto, has visto los estanques que fluyen de las tierras estériles, la roca te dará agua y muchas veces estarás más fuerte que muchos de los que van ahí y están a punto de morir, y tú le podrás compartir de la fuerza que Dios te ha dado en ese momento, así como Dios te ha consolado en medio de este desierto. Como lo dice Mateo capítulo 11 del verso 28 en adelante. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso.
Descansemos en Dios. Muchas veces no es fácil porque nosotros en las circunstancias adversas miramos solamente con los ojos carnales, pero hoy hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Demos y despojemos nuestras cargas a Él y que Él sea quien nos ayude. Jeremías 17:7, verso 8 también dice la palabra: pero bendito el hombre que confía en mí y pone en mí su esperanza. Será como el árbol plantado a las orillas de un río, que extiende sus raíces hacia las corrientes y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje siempre está frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Tremenda palabra, tremenda promesa. Para ser un árbol con raíces hacia las aguas que nunca terminan, debemos ser hombres que confían en Él. Dice: bendito el hombre que confía en mí y pone en mí su esperanza. La confianza y la esperanza debe de estar depositada en Él. El salmista, en el Salmo 23:4, que dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Salmos 23:4. También en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, la palabra del Eterno nos dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Si tú escribiste estos textos y los meditas, oras basado en estos textos, déjame decirte que eres un candidato a cruzar el desierto. Moisés tuvo que cruzar el desierto para huir, tuvo que cruzar el desierto para volver a libertar a un pueblo, cruzó nuevamente el desierto para llevar al pueblo a tierra prometida. No importa cuántas veces crucemos los desiertos, pero cuando nosotros conocemos quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida, vamos a estar seguros que no moriremos en el desierto. El desierto será un lugar donde nos fortalezcamos y nos hagamos más fuertes. Mira, David, antes de ser rey, fue llevado al desierto, huyendo de Saúl. Y ahí fue donde se forjó y se hizo un verdadero rey. José fue cruzado por el desierto para ser llevado a Egipto. Y el hombre estuvo en el pozo, estuvo como esclavo, estuvo como preso para ser una persona importante en los momentos que más lo necesitaba la humanidad. Y te puedo relatar uno y otro hombre de Dios que estuvo en el desierto. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio y fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Estuvo ahí 40 días y 40 noches y después fue probado por Satanás. Pero él salió victorioso, recitando: escrito está, por la palabra de Dios. Así que yo te invito a que no bajemos la mano, sino que sigamos hacia adelante. Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga. Somos guerreros de Cristo Internacional. Esta es la serie Volviendo a las Bases y el tema de hoy era desierto.